El portón oxidado del cementerio viejo de Santa Lucía se abre con un sonido que no pertenece al hierro, sino a un pulmón invisible que suspira desde hace décadas. El eco de ese gemido recorre la ladera y se mezcla con el olor de la tierra húmeda, de las flores podridas y de una nota amarga semejante al hierro oxidado. Para quienes se detienen frente a esas rejas, la impresión es inmediata. No es un sitio abandonado, es una boca abierta dispuesta a devorar. La primera advertencia ya está allí, en el aire denso que obliga a mirar atrás antes de dar el primer paso. El cementerio fue clausurado oficialmente en la década de 1960, cuando un derrumbe en el barranco sepultó varias criptas. El ayuntamiento ordenó el traslado de los restos al nuevo camposanto, pero muchas familias carecían de medios y dejaron atrás a sus muertos. Desde entonces, Santa Lucía convive con un vacío lleno de rumores. La clausura nunca fue sinónimo de silencio. Los vecinos escuchan todavía campanas sin campanario al caer la tarde, pasos sobre la hierba seca y un murmullo grave parecido a un acorde interminable. Ese murmullo no surge del viento, sino de una presencia que los habitantes llaman la bruja del cementerio abandonado. Nadie conoce su rostro. Algunos dicen que bajo la capucha solo hay vacío, otros que sus ojos brillan como brasas metálicas. La imagen es siempre la misma. Una figura alta, inmóvil y paciente que aparece junto a las tumbas cuando la noche se espesa. No habla, no grita, no se desvanece con el sol. Permanece. Y esa permanencia ha tejido la leyenda que sostiene al pueblo en un miedo perpetuo. Lo más perturbador es que el cementerio, a pesar de su abandono, guarda un orden secreto. Flores que ayer estaban marchitas aparecen frescas en sepulturas olvidadas. Piedritas blancas se alinean formando trayectorias entre lápidas distantes. Restos de cera endurecida aparecen sobre altares que nadie visita. No hay explicación humana para esos gestos, pero todos coinciden en que la bruja los realiza con una paciencia infinita, como si corrigiera frases en un libro de piedra y hueso que nunca termina de escribirse. Los ancianos transmiten una advertencia como un rezo oscuro. Nunca pronunciar el nombre propio cuando el aire entra en la capilla. Nunca repetir el apellido familiar cuando el viento sopla hacia afuera. Y jamás encender luces demasiado intensas bajo las sombras. Porque cada palabra ofrecida se convierte en letra de ese libro, y cada imprudencia marca para siempre al que la comete. En Santa Lucía lo saben bien. El portón que gime en la madrugada no anuncia ruinas, anuncia lectura. Y mientras respire la bruja, el cementerio seguirá escribiendo, línea tras línea, la historia interminable de los olvidados. El cementerio de Santa Lucía nació en un tiempo en que el pueblo todavía respiraba prosperidad. A mediados del siglo XIX, cuando las casas de adobe se multiplicaban alrededor de la plaza central, se decidió levantar un camposanto digno en la colina. Durante aquellos primeros años, las tumbas eran cuidadas con esmero. Las familias acudían cada domingo con velas y flores frescas, y las procesiones avanzaban lentamente entre cruces blancas que reflejaban la luz del sol. El lugar era parte de la vida cotidiana, un sitio de encuentro con los ausentes y de continuidad entre generaciones. Nadie sospechaba entonces que ese terreno se convertiría en el epicentro de una leyenda oscura. El tiempo inclinó la balanza hacia el abandono. Las lluvias intensas debilitaron el suelo y el muro de piedra se agrietó. Las raíces empujaron las tumbas desde abajo, como si intentaran liberarse. En la década de 1960, una tormenta inusual castigó la región. La tierra cedió, los pasillos se desmoronaron y varias lápidas se partieron, dejando ataúdes expuestos. El ayuntamiento, incapaz de reparar los daños, trasladó parte de los difuntos a otro cementerio. Pero muchos cuerpos quedaron olvidados, abandonados entre el lodo y la maleza. El lugar quedó en ruinas. Lo sagrado se mezcló con lo desatendido, y el cementerio viejo dejó de ser un reposo. Se convirtió en un territorio incierto, marcado por la negligencia y el silencio. Entonces comenzaron los rumores. Los sepultureros aseguraban escuchar campanas en noches sin viento, como si desde el fondo de la tierra alguien intentara convocar a los vivos. Otros hablaban de flores frescas sobre tumbas olvidadas durante décadas, flores que nunca se marchitaban en público, sino que desaparecían de un día para otro sin dejar rastro. En la capilla derruida aparecían figuras hechas con huesos pequeños y pétalos secos, dispuestas en formas geométricas imposibles,
como si una mano invisible escribiera con restos humanos. Al principio se buscaban explicaciones lógicas. Algunos pensaban en bromas de jóvenes irreverentes, otros en ladrones de tumbas que querían asustar a la gente. Pero nadie confesó nada, ningún saqueador fue sorprendido, y las señales continuaron multiplicándose. Las noches de luna llena se volvieron especialmente inquietantes. Se escuchaban pasos en los pasillos cuando nadie entraba, y los vecinos aseguraban que una respiración lenta y constante se filtraba con el viento, como si alguien velara el lugar sin descanso. De esos murmullos nació la figura de la bruja del cementerio. No era un fantasma del pasado, sino una fuerza encarnada del abandono. Una guardiana invisible que escribía en silencio con flores, huesos y ceniza. La bruja no necesitaba rostro ni cuerpo. Era la mano que movía las campanas, el soplo que ordenaba las flores, el trazo que aparecía en la capilla destruida. El pueblo adoptó reglas tácitas para protegerse. No debía pronunciarse el nombre de los muertos en voz alta, no encender velas en los caminos y, sobre todo, nunca entrar al cementerio de noche. Con los años, esa prohibición se convirtió en costumbre. Los niños aprendieron a evitar la colina y los caminos se llenaron de maleza sin que nadie intentara despejarlos. El cementerio pasó de ser centro de la vida ritual a convertirse en un vacío que organizaba el pueblo. Todos sabían dónde estaba, pero nadie se atrevía a nombrarlo demasiado. Así, en medio del silencio, la bruja se consolidó como una presencia inevitable. No necesitaba mostrarse. Bastaba con la campana sin campanario, la flor sin dueño y el hueso dispuesto en forma de letra. El cementerio viejo dejó de ser lugar de los muertos. Se transformó en un archivo secreto, un pacto oscuro entre memoria y ruina. Allí, la bruja renacía cada día como guardiana invisible de Santa Lucía. El silencio que rodeaba al cementerio pronto dejó de ser suficiente. Lo que al inicio eran rumores aislados comenzó a transformarse en testimonios constantes, una cadena de voces que no podían ignorarse. Nadie hablaba de ello en público, pero en las cocinas, a puerta cerrada, el tema se repetía. Había algo en el cementerio que estaba despertando. Los primeros en reaccionar fueron los animales. Los perros aullaban mirando la colina con los ojos muy abiertos. Los caballos retrocedían con violencia al pasar cerca del muro. Incluso las aves parecían evitar el lugar, desviando sus vuelos en el último momento, como si un círculo invisible hubiera sido trazado sobre el pueblo. Poco después comenzaron los testimonios humanos. Vecinos aseguraban ver luces verdes entre las tumbas, destellos breves y escuchar pasos firmes que nunca dejaban huellas. Algunos oían voces que pronunciaban apellidos olvidados con claridad perturbadora. Cada nombre arrastraba un linaje entero hacia la escritura de la bruja. El miedo se expandió fuera del cementerio. Cruces de ceniza aparecían frente a las casas, círculos de piedras surgían en los caminos, espirales de pétalos en patios vacíos. Cada símbolo era advertencia. La bruja podía tocar cualquier espacio, no necesitaba permanecer en la ruina, su escritura se extendía sobre todo el pueblo. La reacción fue inmediata. Se encendieron velas en los caminos y altares improvisados en cada esquina. Pero pronto se dijo que esas luces no protegían, sino que alimentaban a la bruja. Cada llama era interpretada como tributo involuntario. El miedo se volvió más denso. Todo podía ser leído como ofrenda, incluso el silencio. Con el tiempo llegaron investigadores con grabadoras y cámaras. Querían atrapar lo invisible y traducirlo en datos, pero los registros siempre fallaban y las cintas se borraban solas. Las brújulas giraban sin detenerse, las fotografías aparecían veladas y las notas escritas cambiaban de palabras, como si alguien las corrigiera en secreto. De esos fracasos nació el concepto de lecturas forzadas. Quien cruzaba el portón quedaba marcado. Su nombre era inscrito en piedra, en sombra o incluso en la propia carne. Entrar al cementerio equivalía a ser leído, y una vez leído, uno pertenecía al manuscrito que nadie había autorizado.
El pueblo lo comprendió con temor. Ya no bastaba con evitar el cementerio. Cualquier lugar podía ser página donde la bruja escribiera. Se instauraron códigos de silencio. No nombrar apellidos de los muertos, no recoger objetos hallados, no abrir la puerta si se escuchaban pasos sin dueño. Cada gesto cotidiano se volvió defensa. La vida se transformó en un ritual constante para desviar la atención de la bruja. Los niños crecían escuchando advertencias veladas: no correr cerca de la colina, no jugar con piedras en círculo, no dibujar espirales en la tierra. Los adultos repetían oraciones sin dirección, y en cada casa se reservaba una esquina oscura e intocable, como si al cederle un rincón se mantuviera alejada a la bruja. Las fiestas se volvieron sobrias, los entierros silenciosos. Nadie lloraba en voz alta a los muertos, porque todo sonido podía convertirse en ofrenda involuntaria. El miedo se transformó en arquitectura invisible que organizaba la existencia. El poder de la bruja se confirmaba en las palabras nunca dichas, en las velas apagadas a medianoche. El rumor que había nacido en un camposanto arruinado se infiltró en las rutinas más pequeñas. Santa Lucía entera se convirtió en un manuscrito en construcción. Cada silencio, cada altar, cada mirada esquiva era una página más. El pueblo entero reconoció su destino: ser parte de un libro de miedo colectivo, escrito para no terminar jamás. El cementerio había dejado de ser únicamente un lugar de miedo contenido. Lo que antes parecía confinado a sus muros comenzó a deslizarse lentamente hacia las casas, las calles y los objetos cotidianos de Santa Lucía. La bruja ya no necesitaba limitarse al territorio de los muertos. Ahora se apropiaba de la materia viva, de la memoria doméstica, de cada rincón donde pudiera dejar su marca. El primer signo fue casi invisible. Una fotografía enmarcada amaneció con los rostros difuminados. El papel había olvidado a quienes estaban allí, como si nunca hubieran existido. Días después, otras casas notaron lo mismo. Los álbumes familiares aparecían con páginas en blanco o con imágenes reordenadas, como si alguien hubiera intervenido en cada vida. No solo las fotos fueron tocadas. Las cartas guardadas en cajones se alteraban por la noche. Los espejos se quebraban sin golpe, mostrando símbolos semejantes a los del cementerio. Las casas más cercanas al cementerio fueron las primeras en caer en ruina. Techos que se desplomaban sin tormenta, paredes que se agrietaban de un día para otro, familias que huían dejando pertenencias que nadie se atrevía a recoger. Los jóvenes desafiaban la prohibición. Entraban en casas vacías o se acercaban a la verja de noche. Algunos regresaban con marcas en la piel, trazos como letras incompletas. Los ancianos decían que era la escritura viva de la bruja, un texto inacabado que usaba la carne como página. La advertencia se volvió herencia de miedo para los niños del pueblo. Un investigador extranjero llegó con grabadoras y cuadernos. Quiso documentar lo que llamaba sugestión colectiva, pero su mente terminó quebrada por la fuerza que pretendía estudiar. Su cuaderno no contenía relatos, sino páginas repletas de espirales, cruces torcidas y líneas interminables que no llevaban a ninguna parte. Era escritura sin sentido humano, un lenguaje de ruina. El caso trascendió el pueblo. Santa Lucía comenzó a ser mencionada como lugar maldito, pero toda grabación, toda fotografía enviada desde allí aparecía borrada o cubierta de niebla. Mientras tanto, nuevas manifestaciones inquietaban a la gente. Se escuchaban pasos sobre techos en la madrugada. Los árboles mostraban nombres grabados y quienes los reconocían enfermaban. El cementerio comenzó a ser percibido como biblioteca oscura. Los huesos eran caracteres de un alfabeto imposible y el viento parecía leer en voz baja entre sus muros derruidos. Incluso la carne era usada como pergamino.
Los enfermos mostraban manchas que se ordenaban en símbolos, como capítulos de un libro escrito sin consentimiento. Los habitantes comprendieron que ya no podían ignorarlo. El pueblo entero era una extensión del archivo de la bruja. Cada gesto cotidiano podía ser leído e incorporado a su obra. Algunos intentaron huir, pero nunca enviaron noticias. Sus nombres desaparecían de registros oficiales, como si hubieran sido arrancados del manuscrito mismo. El miedo dejó de ser estado pasajero y se convirtió en forma de vida. Nadie dudaba ya de la bruja, porque cada objeto y cada silencio confirmaban su presencia. El cementerio se había expandido más allá de sus límites físicos. Era un libro infinito, escrito con huesos, viento y carne. Todos los habitantes eran párrafos obligados, piezas de una narración que no admitía correcciones. El capítulo estaba sellado. Santa Lucía entera formaba parte de un texto sin final, y la bruja seguía escribiendo con paciencia sobre cada rincón y cada cuerpo. El día en que Santa Lucía comprendió que evitar el cementerio ya no servía de nada, no hubo campanas ni gritos. Fue un acuerdo sin palabras, un ajuste del pulso. La bruja había dejado de pertenecer a la colina para habitar las rendijas de las casas, el polvo de los estantes, el vaho de las cocinas. No era una figura ni un rostro asomado al portón, sino un modo de ordenar los hechos, una gramática tenaz que respiraba con el pueblo. Desde entonces, cada movimiento cotidiano adquirió peso, como si los gestos fuesen letras y la vida, una página en curso. Las noches de silencio comenzaron sin decreto. A cierta hora, las lámparas no se encendían y las velas quedaban cubiertas por vasos opacos que apenas dejaban escapar una brasa tímida. Se aprendió que la luz firma lo que toca y que algunas claridades atraen lectura. Las familias se desplazaban con economía de pasos, midiendo el roce de las sillas, conteniendo la tos. Las frases, incluso las inocentes, eran sospechosas. Un nombre completo podía invocar un capítulo entero. Se hablaba por mitades, se asentía más con la cabeza que con la boca. El aire parecía espeso, como si cada palabra debiera empujar una puerta pesada antes de existir. Los niños aprendieron pronto la nueva ortografía del miedo. Dejaron de escribir sus nombres completos en los cuadernos. Bastaban iniciales, sombras de letras que no fijaban destino. En las tareas escolares se evitaban fechas exactas, porque lo preciso llama la mirada. En la pared de la cocina, las listas de compras se reducían a dibujos mínimos. Un círculo para pan, una línea para sal. Nadie les explicó la regla, pero todos la cumplieron, como si la bruja dictara desde el borde de un cuaderno invisible. El cementerio, mientras tanto, dejó de ser ruina para volverse archivo. No se llevaba flores ni se encendían velas frente a las tumbas antiguas. Se preferían piedras lisas, redondas, cosechadas en el lecho del río. Las familias las acomodaban en silencio sobre lápidas cuyas letras ya se habían borrado, como si el peso de la materia pudiera defender una identidad. Sin embargo, al volver al día siguiente, las piedras aparecían alineadas con delicadeza que nadie recordaba haber trazado. Triángulos perfectos, espirales que imitaban el dibujo del viento, parejas de cantos iguales sobre apellidos emparentados. Era un orden sin manos, un pulso que organizaba. Se comenzó a leer la salud y la desgracia como notas al margen de un mismo libro. El nacimiento de un niño coincidía con la caída de un árbol frente a la casa de un anciano. Una vaca paría junto al taller de un carpintero y la madera, de pronto, se dejaba domar sin astillas. Nadie habló de milagros, tampoco de castigos. Se decía, así tocó, así se acomodó, como si la bruja ajustara distancias, afinara coincidencias, cerrara paréntesis. No corregía con violencia, editaba con paciencia. Las lecturas forzadas dejaron de ser rumor para devenir rutina discreta. Abrir una ventana implicaba pasar página, barrer la vereda, subrayar una línea, mover una mesa, desplazar un párrafo. Por eso hubo noches en que nada se tocó. Nadie barrió, nadie abrió un cajón, nadie cerró con llave. La inmovilidad, descubrieron,
también puede ser una oración, como si el descanso confundiera a la lectora que insiste. Algunas fotografías antiguas recuperaron nitidez sin explicación. Rostros velados reaparecieron con el brillo de una tarde que nadie recordaba haber vivido. Otras imágenes, en cambio, sacrificaron detalles. El anillo desapareció para que resaltara un bastón. La cortina perdió su encaje y nació una grieta pequeña en la pared del fondo. Los objetos se reacomodaban con criterio ajeno. En una repisa, 2 tazas que habían sido de hermanos distantes amanecían juntas. En el cajón del aparador, una carta se desdoblaba sola y mostraba una línea subrayada que nadie había marcado. El archivo respiraba, suave y constante. El mercado semanal, reducido pero obstinado, también se adaptó. Los precios dejaron de pregonarse. Se escribían en pizarras pequeñas, y cuando el viento las giraba, nadie se apresuraba a corregir. Se entendió que el número caía donde debía caer, que había un equilibrio que excedía el regateo. Los tratos se sellaban con miradas largas, con asientos leves de cabeza, con silencios que equivalían a firmas. La contabilidad aprendió a desconfiar de las cifras exactas y a confiar en la memoria compartida. Los viejos que no dormían caminaban hasta la verja oxidada antes del amanecer. No tocaban el portón. Bastaba con quedarse a distancia, como lectores que aún no pasan de capítulo. Dicen que cuando el viento bajaba de la colina, traía una respiración que no era humana ni animal. Era el sonido del papel al cambiar de hoja sin mano que lo impulse, una fricción mínima que ponía la piel en alerta y al corazón, en fila. Hubo también fiestas silenciosas, bodas sin música, con pasos medidos y manos que apenas se rozaban, como si el baile, mal interpretado, pudiera escribir un destino. Los brindis fueron con agua para no invocar reflejos caprichosos. Las risas se refugiaron en los ojos, en los hombros que se elevan, en los suspiros que no empujan puertas. En esas noches, el pueblo se reconocía como coro sin voz, afinado por una directora que nunca descendía del podio. Santa Lucía dejó de sentirse aislada por la burla ajena para reconocerse protegida por reglas propias. La generosidad tomó la forma de no hablar de más para no comprometer al vecino. Las preguntas se acortaron y las respuestas se aprendieron a medias. La vida, densa y sobria, se hizo legible. Se aceptó que cada respiración deja tinta en alguna parte y que la bruja, o el pacto entre muertos y vivos, es quien lee al final del día. Al finalizar un verano, apareció una mesa de madera en la capilla derruida. Nadie la recordaba. Sobre ella, una cruz diminuta de ceniza y 3 pétalos secos en espiral. Nadie barrió. Nadie anunció hallazgo. Se comprendió, con serenidad extraña, que la página estaba en curso. El pueblo entero formaba parte de la escritura. Nacer, amar, trabajar, enfermar y morir serían variaciones de un mismo texto, y la bruja seguiría corrigiendo con su paciencia de encuadernadora. No necesitaba mostrarse. Su poder era absoluto porque ya vivía en lo que se callaba. Y en ese callar, Santa Lucía aprendió a respirar a compás con su lectora, aceptando que la vida, bajo cierta luz, siempre estuvo hecha de márgenes y subrayados. La bruja no destruye, escribe. Ese fue el pensamiento que comenzó a repetirse en Santa Lucía cuando ya no quedaban dudas de que todo formaba parte de una obra mayor. El cementerio, las casas, los patios, los cuerpos y hasta los silencios habían sido convertidos en páginas. Cada gesto quedaba fijado con la tinta invisible de un lenguaje que nadie comprendía, pero que todos sentían sobre la piel como un roce constante. Los habitantes, resignados, aprendieron a reconocer que la vida no era más que un capítulo en curso. Los nacimientos se entendían como márgenes abiertos, los matrimonios como párrafos entrelazados, las enfermedades como tachaduras y las muertes como puntos finales que, sin embargo, nunca cerraban la historia. Nada quedaba al azar, porque todo lo cotidiano se transformaba en escritura. El aire mismo parecía vibrar con la insistencia de un manuscrito interminable. El portón oxidado del cementerio, que alguna vez fue barrera y después advertencia,
terminó por convertirse en símbolo. Nadie lo abrió ni lo cerró jamás. No era necesario. Permanecía ahí como un recordatorio de que los límites eran ilusorios, de que la escritura atravesaba muros y tiempos. Era la primera página y también la última, la portada de un libro sin fin en el que todos estaban atrapados. Santa Lucía se transformó en un pueblo detenido, donde la rutina equivalía a lectura obligatoria. Cada paso en las calles empedradas era la repetición de una línea, cada suspiro colectivo era un párrafo nuevo. Las generaciones crecían sin otra herencia que el miedo convertido en disciplina. No pronunciar, no encender, no mirar de más. El archivo seguía vivo, alimentándose de cada renuncia y cada silencio. Los más viejos aseguraban que, al morir, no abandonaban el mundo. Simplemente cambiaban de página. Sus nombres, borrados de lápidas y registros, permanecían en la respiración del viento y en las grietas de las paredes. La bruja no necesitaba retenerlos con cadenas ni sombras. Le bastaba con escribirlos en la memoria del pueblo, donde nadie podía escapar. Y así quedó claro el pacto. Santa Lucía vivía atrapada en un manuscrito infinito. Ningún viajero podía comprenderlo del todo, porque al escuchar la historia ya quedaba incluido en ella. La bruja no distinguía entre lector y protagonista. Todo aquel que recibía su relato se volvía tinta fresca sobre el mismo pergamino. Quizás tú también, al escuchar estas palabras, ya formes parte de sus páginas.